13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Y Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos que nos escuchan esta mañana. Bueno, comparte un poco la visión o la presentación de la entrevista respecto de que uno tal vez se queda en los hechos más llamativos, los de mayor connotación pública, pero detrás de eso hay todo un mundo que es necesario tratar a fondo para que no se llegue a ese punto. Absolutamente. En el fondo esto es como la punta del iceberg. Ajá. Esto es lo que vemos en este minuto en los eventos de violencia graves en Las Tarrias o en el INBA, es la punta del iceberg de una situación de violencia y que ha sido como permanente hace mucho, mucho tiempo. Antes de la pandemia hubo alguna encuesta que trabajó la Universidad de los Andes y ahí lograron levantar que del orden del 50% de los niños de cuarto básico de los colegios más vulnerables en Chile comentaba haber sufrido algún evento de violencia en los últimos 3 meses. Eso es una cifra muy alta y esa era la situación antes de pandemia. Y si bien hoy día los aumentos sostenidos que hemos tenido de denuncia nos han llevado al número más alto que tenemos en la historia de denuncias, lo cierto es que venían subiendo desde antes de la pandemia en forma sostenida año a año. Lo que tenemos, por lo tanto, es muchos entornos basales que justifican y explican la violencia. No es un tema específico, puntual, que fue quizás la pandemia o quizás el estallido. Hay otros elementos que han estado funcionando lamentablemente detrás de esta forma en que hemos aprendido a convivir en el último tiempo, en la última década, digamos, y que tenemos que abordar como condición basal. De lo contrario, vamos a seguir viendo que este iceberg lo único que va a hacer es seguir subiendo. Ahora, ¿cuáles son, ustedes que trabajan en este tema desde hace tanto tiempo, esas causas basales que ustedes ven que hay que atacar en su origen? Perfecto. Imaginemos esto como un verdadero problema de salud. No lo veamos necesariamente como una especie de problema ni delictual ni moral. Es un problema de salud. Cuando uno quiere prevenir una problemática de salud, se enfoca en dónde están los factores de riesgo y dónde están los factores protectores que te explican un problema. ¿Sí? Podemos hacer que la gente en la casa imagine las enfermedades cardiovasculares, un infarto al corazón. ¿Cómo se previene? Bueno, factores de riesgo que al tiro deben estar algunos pensando: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ¿verdad? Factores protectores, el deporte, una buena alimentación. Tenemos que pensar exactamente igual cuando pensamos en violencia escolar. Hay ambientes que están rodeando el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes que influyen ahí. ¿Y cuáles son esos ambientes? La comunidad, las normas y cuán positivo o negativo vemos la violencia como una forma legítima de resolver problemas. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Pero después vienen aquí otros espacios donde no nos hemos abordado tanto. Viene el mismo colegio, en donde se está o no se está enseñando habilidades sociales que permitan resolver pacíficamente los conflictos. Y después, en un nivel aún más cercano, en la familia, si las familias también tienen habilidades parentales que promueven la solución pacífica de conflictos. Los niños no son distintos de la puerta del colegio para adentro o de la puerta del colegio para afuera. Entonces, esos entornos tienen estos factores de riesgo, de convivencia en la casa, de convivencia en el colegio. Si uno trabaja estos factores de riesgo, uno puede conseguir mitigar el riesgo de la violencia y con eso reducirla. Ahora, alguien podría decir, efectivamente, ese es el fondo del asunto, ese es el problema, allí hay que atacarlo, pero la pregunta es ¿cómo? Porque si uno dice, bueno, como yo escuchaba de pronto ya no soy apoderado, ya pasé esa etapa, estamos más viejitos, pero se producía siempre una discusión en los consejos de curso, de apoderado, etcétera, cuando se presentaban ciertos tipos de problemas de convivencia o de conducta. Y siempre se llegaba al mismo punto, al mismo problema, Raúl, que era que uno notaba que había ¿cómo decirlo? Algunos pensaban que el colegio tenía que solucionar todos los problemas. Y el padre o apoderado decía, bueno, pero si por eso estoy pagando aquí en este colegio, si miren si tiene que solucionarse aquí el problema. Entonces, por el otro lado, venía el equipo docente y decía, nosotros no podemos hacer más porque nosotros lo tomamos desde tal hora hasta tal hora al muchacho. Y tampoco no es nuestra tarea entrar al hogar. Podemos dar directrices, podemos hacer lo que se puede, pero tampoco podemos entrar. Entonces, de pronto, cuando se producían situaciones complejas, quedaba como neteado esta situación. Yo no puedo, ustedes lo tendrían que hacer, para eso está la comunidad escolar, qué sé yo, y el otro, por el otro lado decía, bueno, si nosotros no podemos ir más allá. Entonces,
¿qué hacemos? Es una muy buena pregunta. Yo diría, vamos poniendo algunas cosas. Dentro del gran aporte o el principal aporte que buscamos nosotros como Fundación San Carlos de Maipo es poder ofrecer alternativas de programas que se puedan trabajar y que estén basados en evidencia. Ya. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que son programas que ya tuvieron testeos fuertes y rigurosos de que si tú los aplicas en una determinada forma vas a obtener los resultados que tú esperas en disminución de violencia, en mejora del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Programas que no necesariamente hemos creado nosotros, programas que hemos traído desde fuera de Chile, que ya llevan 30, 40 años de investigación y que han podido mostrar sus efectos. Nosotros los tomamos, los adaptamos, programas de Miami, Washington, Pensilvania y Oregón. Los adaptamos a la realidad chilena y los ponemos y los disponibilizamos para distintos actores de la comunidad escolar o del sistema público y privado. ¿Y qué es lo que dicen estos programas? ¿A qué apuntan? Primero, que la convivencia a nivel escolar se aprende como se aprende a sumar. ¿Cómo aprendimos a sumar nosotros en aquellos tiempos? Yo también estoy dejando los míos, que tengo uno todavía en el colegio, bueno, pero en aquellos tiempos en que los niños aprendían a sumar, partían con las unidades. Después venían las decenas, Y después las después centenas. centenas. Hay un currículum. Mm. E incluso hay sistemas que en algunas partes, en algunos colegios han ido incorporando. No sé, los míos estuvieron con el método Singapur. Pero eso es un método que explica cómo ir formando esta habilidad. Bueno, nosotros trabajamos el desarrollo de habilidades socioemocionales a nivel preescolar con el método del Intercognitive Problem Solving o solución intercognitiva de problemas y que lo que busca es utilizar mecanismos cognitivos para ayudar a los niños a resolver sus problemas sociales. Déjame darte un ejemplo muy rápido. A ver. A nivel de kinder y prekinder en el desarrollo cerebral de los niños, no necesariamente entienden conceptos tan básicos como el I y el O. Tú y yo estamos aquí en el estudio, la gente o está en el estudio o está escuchándonos en la casa. Y esa diferenciación que tú y yo entendemos muy bien, a los niños pequeños hay que enseñársela. Y hay que enseñársela dentro de este currículum porque después hay que enseñar el concepto de justicia, de una solución justa que es buena para ti y para mí. No para ti o para mí. No basta que sea buena para mí para que sea justa. Y esa construcción de convivencia es aprender convivencia como se aprende a sumar. Esos currículums están disponibles, pero lamentablemente están poco aplicados en nuestra política pública. Y si nosotros entramos al tema de la familia, bueno, yo creo que efectivamente como padres, madres y cuidadores nos tenemos que hacer responsables de que somos parte de un sistema, así como las escuelas también tienen que asumir eso también, que nosotros podemos ser parte del sistema. Una encuesta de la Universidad de San Sebastián mostraba que el 90% de los apoderados dicen que deben ser parte de la solución del problema de violencia. Pero cuando se les pregunta en qué, están pensando en el aprendizaje en la casa de las materias, del aprendizaje académico. Lo que tenemos que aprender también es a formar en la solución no violenta de conflictos, en poder sentarnos con nuestro adolescente, quizás también te voy a traer algunos recuerdos y algunos otros que nos escuchan probablemente se sentirán empatía con lo que les voy a contar, pero a veces nos sentamos a conversar con nuestro adolescente y obtenemos respuestas del tipo sí, no, bien. Dos sílabas ya es un lujo. Ya sacaste ya Ya. la lotería. Exacto, bueno, nosotros trabajamos en un programa que se llama Familias Unidas desarrollado en la Universidad de Miami, que justamente va formando en cómo generar estos mecanismos para tener conversaciones significativas. Ajá. Y es esa metodología que dura 12 sesiones de entrenamiento parental para que los padres adquieran una herramienta, como se aprende a jugar tenis, practicando, poniéndolo en ejercicio inmediatamente en sus hogares. Cambia la manera en la que los adolescentes no solo van a interactuar con su adulto significativo, sino también en la manera en que van a interactuar con otros. Y no es el colegio el que le va a enseñar al adolescente a hacer eso, es el adulto más significativo que esos niños pueden tener, que es su cuidador principal, su padre, su madre. Entonces, apliquemos buenos y ojalá los más robustos programas que podamos encontrar disponibles en la oferta, algunos como los que tiene la Fundación San Carlos de Maipo, pero hay otros disponibles en parentalidad. En Chile hay algunos pocos disponibles de muy alto nivel y hay un poco menos lamentablemente lo que es la formación de habilidades socioemocionales, pero en la medida en que trabajamos esto con buenos programas que tienen una buena evidencia, tú puedes generar el cambio. Dime una cosa, Raúl, estos programas que tú estás comentando son de conocimiento extensivo o, dicho de otra manera, en los manuales y los programas de convivencia que son a nivel general, ¿están considerados o no? Hemos hecho algunos avances dentro de la política pública, pero lamentablemente es una preocupación de la Fundación San Carlos de Maipo desde hace 15 años, que estamos promoviendo la idea de que hay que incorporar este nivel de rigor.
en los programas que queremos instalar en la política pública. Uno debería pedirle a cualquier programa, no importa si es de educación socioemocional o también un programa de trabajo con adultos mayores, en el que sea, uno debería pedirle a un programa una buena teoría de cambio, que dice en el fondo causalmente cómo voy a lograr las cosas, una población objetivo bien definida, estudios experimentales con grupo de control, como los que hacían las vacunas, que muestren que efectivamente tienen resultados y que estén publicados en revistas científicas indexadas. Y mecanismos de control de calidad. O sea, esto no puede ser que yo entreno al facilitador, que va a hacer el programa, al profesor, al psicólogo, y después rezo, para que ojalá repita lo que se le entrenó. Tengo que tener mecanismos para verificar que eso se va cumpliendo. Esto es lo que uno le debería pedir a cualquier programa. Y yo creo que la invitación que hacemos como Fundación San Carlos de Maipo es a incorporar esa calidad de programas, esa calidad de currículums, para lograr revertir la situación de violencia escolar y muchas otras cosas que están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué hacer para que esto se transforme en un cambio de paradigma y verlo desde este punto de vista como una parte integrante, pilar fundamental de lo que es parte de la educación? Y no, voy a tratar de ser bien simple para que se entienda, y no verlo como un ramo. Bueno, es una excelente pregunta. Hay algunas cosas que tienen que ver con nuestra concepción, ¿no? Y eso lo está diciendo en forma sistemática instituciones como el Banco Mundial, que ya han relevado que las habilidades socioemocionales, la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos, tu regulación emocional, son las habilidades del siglo XXI. La IA no va a poder reemplazar el hecho de si somos o no somos capaces de acoger la emoción del otro, reconocer mi propia emoción y actuar en consecuencia. Eso no lo va a recoger todavía la inteligencia artificial, pero nuestra capacidad de construir equipos con otros depende de eso. Por lo tanto, escuchemos primero estas grandes políticas que está hablando instituciones como el Banco Mundial acerca del valor de esto, de que la educación socioemocional no es un elemento más, no es un ramo más. Y como dicen algunos autores, no es un elemento más del plato de la educación, es el plato. No vamos a lograr construir aprendizaje significativo si esa educación socioemocional no está forjada. Y lo otro es entender todos los padres, madres y cuidadores que tenemos que acercarnos a los colegios. Y ahí la invitación ya a nivel de política pública es a insistir en medidas escolares, políticas, presupuestarias, que mantengan las componentes que tienen que ver con la formación de habilidades socioemocionales, las escuelas para padres, sostener la asistencia. Todas las medidas de reactivación educativa merecen seguir en nuestra preocupación principal, porque además son las que pueden cambiar nuestro estatus de desarrollo. No solo este problema de la violencia escolar que está pasando en la esquina de la radio, sino también la posibilidad o no de aprovechar bien todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de formación terciaria. Pasa porque tengamos una buena educación parvularia, una educación básica en la convivencia. Esos son elementos centrales. Ya, ahí tocamos un punto súper interesante, porque dijiste por allí la palabra presupuestaria. Estamos justamente en la discusión del presupuesto. Sabemos que hay restricciones, sabemos que todos están hablando de ajustes por aquí y por allá, pero también de evaluaciones de los planes para destinar aquellos recursos en aquellos que efectivamente son bien evaluados y desechar aquellos que no están funcionando. Ahora, ¿cómo le podemos pedir, por ejemplo, al equipo docente que haga esto si no tiene tal vez la formación? Y la formación significaría, si no la tuvo, porque no viene en la educación terciaria todavía tal vez totalmente incluida, tiene que ser una especie de capacitación para aquel docente que ya está trabajando y que a lo mejor no fue formado en esta área. Entonces, no le puedo pedir peras al olmo. No le puedo pedir que él haga un programa o que también cambie el paradigma del resto si él no fue formado en ese mismo paradigma. Por lo tanto, hay que capacitarlo. Para capacitarlo necesito programa, necesito política pública, necesito presupuesto. Sí, de todas maneras. Y efectivamente eso nos pone en esta gran preocupación que tiene que ver con dónde ponemos las fichas presupuestarias, ¿no? Esa gran expresión muy antigua, no recuerdo cuál es el autor, que decía, bueno, el presupuesto es mantequilla o cañones, ¿no? Hay que decir dónde vas a poner la plata, porque si se gasta en uno, no se gasta en el otro. Bueno, a nivel OCDE, Chile es uno de los países que más invierte en educación. Pero su inversión en educación se da muy fuertemente en la educación terciaria. Y tenemos brechas de presupuesto en lo que es educación básica y para qué decir educación parvularia. Ahí es donde están nuestros problemas más graves.
y toda la evidencia internacional, entre ellos Heckman y García, que hablan acerca del enorme rendimiento que tiene la inversión a nivel de educación parvularia, muy, muy trascendente en todo el periodo de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Nos habla de la necesidad de invertir ahí. Entonces, creo que el llamado que tenemos que hacer justamente es a no descuidar esos elementos que nos pueden ayudar a economizar fuertemente en los gastos que estamos haciendo en violencia y delincuencia. A dejar también de exigir a nuestros equipos docentes enormes horas para el desarrollo de estas iniciativas, porque todos van entendiendo que necesitan algo ahí y tratan de inventarlo. Y nuestra recomendación como Fundación San Carlos Maipo es: no inventen la rueda. Ya ha sido desarrollada. Trabajemos en aquellas ruedas que ya nos están mostrando que pueden dar esos buenos resultados. Y eso puede terminar siendo igual o más económico que tratar de inventar esta rueda permanentemente, que es la tendencia que tenemos en los distintos establecimientos educacionales con los cuales hemos ido conversando. ¿Tú crees que el mundo político lo entiende de esa manera, como una tarea urgente, necesaria, pero que tal vez no da frutos a mediano plazo ni inmediato, te diría, ¿no? Porque evidentemente si hay una demanda estudiantil, secundario, terciaria, se manifiesta en esto, por ejemplo, en trastorno en el tránsito, qué sé yo, etcétera. Entonces tú tratas de ir a apagar ese incendio, pero por ir a apagar el incendio no te queda tiempo, porque no voy a decir ni siquiera de entrar a calificaciones, sino que no te queda tiempo, ganas, presupuesto, fuerza, lo que sea, para lo fundamental, que va a tener rédito no en lo inmediato. Mira, bueno, si esto estuviera tan claro, quizás no tendríamos esta entrevista en este minuto, pero sí debo decir algo. Yo creo que hay que romper ciertos mitos. Ya. Entonces, mito número 1 que vamos a romper, que esto solo tiene resultados a largo plazo. Entonces, curiosamente, nos preferimos políticas públicas que tienen resultados a corto plazo y que no sabemos lo que va a pasar después. Cuando alguien nos dice, no, tenemos una solución, una política pública que tiene resultados a largo plazo, la desechamos porque ese plazo es muy largo. Cuando uno forma en parentalidad, el cambio en la vida de los padres, no solo el cambio de la vida de los hijos, es enorme. Yo he sido testigo de los comentarios que dejan nuestros participantes de los programas de la Fundación. Nosotros hemos trabajado ya con unas 5.000 familias desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Y sistemáticamente los comentarios son: oye, qué cambio tan grande tengo en mi vida, qué bueno lo que pasó, pucha, debería durar más, ¿cómo hago para tener más contacto con los grupos con los que he participado? Porque lo que les ocurre a esas familias es que logran equilibrios que quizás en otros espacios no podrían haber ni siquiera pensado. A tal nivel que muchos de ellos nos han dicho: oye, yo ahora trabajo más tranquilo, porque no estoy preocupado de lo que está pasando en la casa. Entonces, el resultado, y esto es un importante mensaje para todos los actores de la política pública, el resultado puede ser inmediato, tan inmediato como 4 a 6 semanas. Eso es lo que se demoran las familias en empezar a aplicar las herramientas que empiezan a adquirir y a ver los resultados. Y esas familias no se van a olvidar nunca más de que en una determinada política pública fueron beneficiadas con algo que cambió la vida de lo más importante que tienen, que son sus niños, niñas y adolescentes. Y a nivel de colegio, segundo mito que hay que también derribar, las encuestas que como Fundación San Carlos Maipo hemos levantado del rol de los colegios muestran, como decías tú antes, que los colegios siguen siendo reconocidos por los niños como el espacio más protector y el espacio de menor riesgo. Colegios lo están haciendo bien. Podemos hacer más en una dimensión que es destacada como la débil, que es justamente la formación de esas habilidades sociales. Ahí es donde los espacios escolares están necesitados de otras alternativas. Y nuevamente, los educadores que instalan estas habilidades sienten que sus cursos van cambiando en torno a la convivencia entre ellos y con ellos en el plazo de un año. Raúl, para terminar, ¿tú crees que este tipo de conversaciones, este tipo de miradas, ocupan mucho menos tiempo en la discusión pública y de los actores sociales que, por ejemplo, largas discusiones, debates, controversias de si subir la reja, de bajar la reja, de colocar malla, de no colocar malla, de colocar cámara de seguridad, de colocar cámara de seguridad, de colocar detector de metales, de no colocar detector de metales, que es justamente lo que más hemos conversado en esta semana? Totalmente. Y creo yo que el gran desafío que tiene la política pública es incorporar todo el peso de la evidencia y entender que este no es un problema. Hay componentes delictuales, hay componentes morales, pero también es un problema científico, como decíamos antes, de salud, incluso de salud
pública. Y como problema de salud pública podemos enfrentarlo con una batería de investigación científica muy poderosa. Hay que usarla. Y yo creo que ese es el gran llamado que podríamos dejar instalado como Fundación San Carlos de Maipo. Usemos la ciencia, podemos usar la ciencia para resolver este y otros problemas que afectan el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y así las nuevas generaciones que vengan no solo nos lo van a agradecer, van a construir otro tipo de Chile. Última cosa, programas como lo que tú señalabas, esta experiencia en extranjera, tú dices no hay que inventar la rueda, ya están, hay que traerlos, adaptarlos a nuestra realidad, etcétera. ¿Están incluidos en los programas de convivencia que tanto se ha comentado que se han desarrollado en la política pública? Porque el contacto con usted a lo mejor es a veces tú a tú, establecimiento, fundación, establecimiento, fundación. Me refiero como tal, eso que ustedes desarrollan, ¿se desarrolla desde el ministerio o desde las secretarías ministeriales? Lo que nosotros vemos es que se continúa con ciertas directrices, hagan más o menos esto, se deja en general el resto de los elementos a las herramientas que los profesionales han ido desarrollando en su trayectoria universitaria y con su experiencia. Creo que el desafío es incorporar otras metodologías que hayan tenido una evaluación muy rigurosa, no solamente la experiencia, que es muy valiosa, pero si podemos sumar experiencia con investigación, podemos tener una experiencia mucho más amplia. El investigador a veces puede tener cantidad de niños revisados, colegios evaluados que van a superar la capacidad de una persona para ver colegios en toda su vida. Es como, creo que la metáfora más poderosa en ese sentido es que tú puedes tener un gran intérprete musical. Él no tiene por qué conocer todas las piezas de la música. No tiene por qué conocer cada una de las sinfonías, pero el intérprete ha ido adquiriendo la experiencia necesaria para hacer una gran interpretación. Y este tipo de programas, que lamentablemente no están tan presentes, pueden ser una nueva partitura que permita hacer una música mucho más profunda. Muy bien. Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ramón. Y solamente en breve voy a cometer la frescolinada de mandar un saludo a mi ahijada sobrina Sofía, que está de cumpleaños y nos escucha desde Austin, Texas. Un gran abrazo para ella. Muy bien, excelente. Sí, obviamente. Además, saludo internacional incluido. Que esté muy bien, Raúl. Gracias. En Tele 3.